Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy, otra vez nos encontramos en nuestra reunión de Arqueología de la Mente, en nuestra sección de Arqueología de la Mente, y nosotros que hemos estado trabajando ya la obra de Jung. El día de hoy comenzaremos un ciclo dentro de la misma obra de Jung, porque estaremos viendo, pues, cómo es la actividad psicoterapéutica que Jung analiza y cómo la entiende. Entonces, el día de hoy nos encontramos otra vez Laura Sánchez Roy, quien ha elaborado el programa de una manera muy concienzuda. Después siga Abraham Manzano, Alfredo Alcántar, Pepe, Pepe Mercado y Francisco Gutiérrez, y yo, Javier Sandoval. El día de hoy daremos la primera introducción que se da el modelo terapéutico junguiano con sus consideraciones generales. En particular, la problemática que se expondrá el día de hoy será cómo es el abordaje terapéutico propuesto por Jung y cuál es el propósito de la terapia. Y de temas específicos se verá el conflicto moral como base de la neurosis, aproximación dialéctica y colaboración terapéutica, terapia más allá de lo racional, dimensión inconsciente del paciente y del terapeuta, transformación en la psique como eje de trabajo terapéutico. Bueno, como es el primer día que vamos a abordar esto, probablemente estaremos tocando temas que luego se van a abordar de forma más específica, como la transferencia, la contratransferencia, la individuación, los sueños. Pero bueno, el día de hoy trataremos de tocar esos puntos de una forma más general. Pues muy bien, entonces comenzaremos. Este programa se está transmitiendo para el proyecto editorial Energía y Entelequia y el proyecto de difusión Inquiapsimia. Entonces vamos a empezar con la exposición de Laura Roy y luego ya cada quien dirá su primera contribución para entrar a nuestro conversatorio. Pues muy bien, Laura, muchas gracias. Comenzamos, por favor. Muchas gracias, Javier. Pues bueno, como lo indicó ahorita Javier en la introducción, vamos a estar hablando en estos próximos encuentros de cómo es que Jung abordaba la técnica terapéutica. Para eso, pues hay que entender de dónde proviene un poco su crítica y evidentemente era pues en la época de Freud, en el momento en el que se consideraba que era una relación entre médico y paciente. Un médico que evidentemente tenía una autoridad moral con respecto al paciente. Entonces, en ese sentido, de acuerdo con Jung, se entiende como una infantilización del paciente para esto y que habría que modificar un poquito la relación existente entre las dos partes. Porque lo que él considera es la importancia de que el ser humano, el individuo, el paciente, pueda encontrarse a sí mismo, que pueda desarrollar una cierta autonomía individual y para ello, evidentemente, necesita tener esta cuestión más activa y menos pasiva. Para él, en ese caso, es la búsqueda individual del propio sentido, ajeno a las confesiones religiosas, las prescripciones médicas y las utopías políticas totalitarias. En las tres dimensiones podemos entender que el ser humano o el individuo está infantilizado y está acorde a una idea que va más allá de él mismo y que no le permite, vamos a decir, tener un pensamiento propio o ir acorde a lo que realmente es, ¿no? Entonces, lo primero que él propone es esta ruptura del eje vertical entre el paciente y el terapeuta. Em, ¿Por qué? Porque el individuo, como digo, es un ser autónomo que tiene una complejidad psíquica particular que debe de ir en busca del sí mismo. Em, Evidentemente, ¿esto qué quiere decir? Que el terapeuta no siempre tiene la solución, y que tiene que ser un trabajo colaborativo que debe de ir en construcción, en co-construcción a la par. Evidentemente, el médico o el terapeuta, por lo mismo, em, tiene que ir acorde a lo que el individuo necesita. Entonces, aquí estamos también ya poniendo como parte central el individuo y su desarrollo, pues, muy particular. Pero también él dice que hay que tener cuidado con eso porque el mismo individuo también es parte de una sociedad y también que tener este valor de intercambio con la sociedad y tiene que ser participativo también con la sociedad. No podemos ser personalistas, no podemos quedarnos en este valor personalizado de quiénes somos y no comprender que somos parte de una sociedad y parte de un entorno y de una comunidad.
Entonces, para él es importante también, para poder hacer esta indagación profunda, debe de haber, previo a eso, una construcción de un yo consciente sólido mediante la experiencia. Para eso él dice que existen dos partes o dos momentos, dos etapas de la vida, que es la etapa experiencial de la juventud, de los jóvenes, que adquieren herramientas a través de las vivencias, y la segunda parte de la vida, donde ya con estas herramientas se puede lograr esta indagación, esta profundización y esta búsqueda sobre el sí mismo. Él dice, para la persona joven todavía inadaptada y sin éxito, es importantísimo configurar su yo consciente de la manera más eficiente posible, es decir, educar su voluntad. Para él es muy importante justamente tener un yo sólido y que tenga esta voluntad de justamente poder ir más allá de lo racional. En ese sentido, la importancia de la actitud del paciente es extremadamente importante y evidentemente la valentía, podemos decirlo entre paréntesis, de ir más allá de lo racional y tocar lo que es el terreno irracional, el terreno inconsciente, en donde ahí también va a tocar con el inconsciente del mismo terapeuta. Por eso él dice que es necesario que el terapeuta esté implicado como en su persona en esta terapia. Entonces, en el momento en que se toca esta parte irracional del individuo, es cuando se conecta de forma suprapersonal, es decir, universal, en donde justamente ya podemos comprender al individuo en su individualidad dentro de una comunidad. Y pues bueno, él, ¿cómo dice que podemos llegar a eso? Acude o utiliza mucho herramientas o creativas, vamos a decirlo así. Para él es muy importante que el paciente sea activo durante vamos a decir, el intercambio terapéutico, y él los invita mucho o invitaba mucho a sus pacientes a que hagan creaciones y expresiones artísticas. Es decir, evidentemente usar mucho la imagen mediante el icono y mediante este diálogo irracional e inconsciente. Esto permitía justamente indagar el factor subjetivo y el factor cosmovisivo, que es el moral. El factor subjetivo son como estas como estos Pues, presuposiciones subjetivas que tenemos, ¿no? Como estas ideas, como esta construcción que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, que nos hace presuponer muchas cosas y que podemos entrar en conflicto con eso. El factor cosmovisivo es lo mismo en una cuestión moral, es decir, todas las cuestiones religiosas, toda la educación, los valores que se nos han inculcado, cómo pueden ser también una base del conflicto. Y pues bueno, él dice que para eso es necesario un análisis dialéctico, que como ya había dicho previamente, hay una necesidad de la participación del terapeuta, y esto él lo distingue, dice que esta es una terapia mayor. La terapia mayor es justamente cuando podemos ir más allá del simple consejo o de la simple prescripción o la simple educación, vamos a decir, social o moral, que podría ser una figura más autoritaria, más de autoridad. Entonces, para él esa sería una terapia menor, y la terapia mayor ya hay una colaboración, ya hay una co-construcción, ya hay un esfuerzo y una implicación del terapeuta. Y pues bueno, no falta decir que para él es muy importante el tiempo como factor curativo, es decir, que una terapia bien hecha y bien estructurada no puede ser hecha en 3 meses, sino con tiempo y con esfuerzo y con mucha, vamos a decir, mucho intercambio, que también va a estar constantemente transformándose el mismo espacio terapéutico. Es cuando se va a poder lograr una transformación psíquica profunda e importante. Y pues bueno, esto sería más o menos mi introducción para que podamos de aquí pues tocar varios temas con respecto a salud, a la terapia, a la terapia desde el punto de vista junguiano. bueno, pues no sé ahora si quién quiera exponer por primera ocasión el día de hoy. Sí, Abraham, Francisco.
Sí. Eh, no sé si Abraham quiere, me espero a la siguiente. Es como una proposición general, porque yo había visto varios aspectos que inmediatamente comparaba con otras teorías, y entonces está la transferencia, aspectos de la técnica, esta participación activa a través de dibujos, etcétera, que van dando características a la terapia junguiana. Entonces, yo creo que desglosarlos, como decía en un principio Javier, va a requerir de un poco más de tiempo, pero esa idea me da como de ir enfocando algunos aspectos de la técnica que se van ligando con la teoría, y cómo lo aplica la clínica. Esa es mi propuesta, pues, de abordaje. Sí, gracias. Francisco. Sí, creo que lo podremos empezar un poco precisamente en una comparación y un poco el marco histórico para poder ir viendo precisamente cómo ha ido modificándose la visión que tiene Jung frente a Freud de estos dos grandes psicoanálisis. Cuando nosotros pensamos precisamente en esta visión psicoterapéutica, lo que vamos encontrando es que, a diferencia de Freud, ¿sí?, hay un proceso donde no solo es el paciente el que tiene que estar elaborando, sino que hay una acción activa del terapeuta, que es un poco lo que apuntaba Laura al inicio. Que esto me parece ser que varía completamente respecto a lo que serán después todos los desarrollos históricos del psicoanálisis, porque Jung se atreve precisamente a mostrarse activo e interesado, lo cual también trastoca otro elemento técnico importantísimo que sería la transferencia. En ese mismo sentido, si nosotros vamos viendo más o menos en este proceso de desarrollo entre la posguerra, el, la actitud de lo que sería la nueva psicología a nivel global, ¿sí?, va dando precisamente separaciones entre psicoanálisis, la psicología y vertientes nuevas como la psicología gestal, la psicología del yo, que van precisamente hablando también desde este lugar de la intervención del terapeuta. Sin embargo, sí se modifica mucho porque lo que se está pretendiendo desde esta psicología, sí, más totalitaria, es generar un aspecto, sí, de integración simbólica, un inicio, que confronte precisamente estas cosmovisiones frente a este ánima y a este ser y a este ego o yo del sujeto. Con esto iniciar. Gracias. Sí, gracias. El enfatizar por parte de Jung que el terapeuta, el médico, dice, hace su tratamiento por medio de su personalidad. Por lo tanto, el terapeuta analítico debe estar primeramente analizado, tratado. Y él establece, junto con Freud, o convence a Freud de que en la escuela psicoanalítica de Viena ya los terapeutas sean analizados como requisito previo para el ejercicio del trabajo psicoterapéutico analítico. Es una de las grandes aportaciones, me parece, de Jung. Y también el énfasis que hace en la ética tanto del terapeuta como del paciente y del proceso en sí. Me parece que ambas cuestiones, también la enseñanza, el análisis de los terapeutas y la ética son cuestiones cruciales que en la actualidad nos siguen siendo prioritarios. Y me parece que son aspectos que en la actualidad entran a periodos críticos o hemos sufrido descalabros o
errores en esos campos. Ética, la formación y el análisis de los terapeutas. Y Sí, yo, Ah, adelante, ¿quién? Carmen, Ah, adelante. gracias. Yo con esto que están diciendo me quedaba pensando en lo que hemos revisado en sesiones anteriores, donde Jung hace toda esta caracterización de los pacientes, ¿no? En 8 o 16 grupos. Y entonces él entiende que el ser humano está conformado por influencias exteriores y sociales y por hechos interiores e inconscientes. Entonces, esto exige pues una técnica terapéutica muy especial, muy compleja, ¿no? Donde efectivamente él va a participar más, él va a hablar de la actividad y la personalidad del terapeuta, porque, vamos, a cada paciente hay que darle lo que necesite y no aplicar una técnica rígida y específica para todos los pacientes. Entonces, esto me parecía muy interesante, ¿no? Cómo va totalmente de acorde con toda la división que había hecho de las diferentes tipos de paciente, que lo hemos discutido ampliamente en sesiones anteriores, y va a aplicar todo esto con una finalidad, ¿no? La finalidad es que el paciente pues adquiera esa congruencia entre lo consciente y lo inconsciente, según todo esto que he dicho, y en un proceso que él llama individuación, ¿no? Que sea él consigo mismo, o sea, con su sí mismo adaptado a un entorno y viviendo pues una vida plena. Entonces, yo quería rescatar esto nada. Bien, pues yo quería enfocarme en lo actual de Jung, en el sentido de que él establece su marco referencial definiéndose como al psicoanálisis como una relación en el sentido actual, ¿no? En el que son dos sujetos que construyen un campo, ¿no? En el que se da una transformación y ese campo se llama transferencia, en donde no solamente es importante el mundo interno del sujeto, sino la del propio analista. Y esto es coherente con la epistemología de Jung, en el sentido de que no hay sujeto y objeto, ¿no? Sino que hay subjetividad y que lo que se construye allí es una co-construcción, que lo único, que el que tiene la herramienta como para darle nombre, ¿sí? Es el analista. Por lo tanto, el analista tiene que tener su subjetividad muy amplia y un marco de referencia, ¿sí? Al servicio del paciente con una demanda específica, ¿sí? Y que eso es lo que le haría diferente a cualquier otro tipo de intervención, ¿sí? Y que él se ubica más en su tiempo, obviamente, desde el campo médico, como que nunca se desprende, nunca termina saliéndose de sentirse médico y la medicina es lo máximo y somos los buenos. No, que desde mi perspectiva sigue siendo útil porque eso protege al paciente o al que demanda
porque sí lo ubica entre el campo de la salud, sí, y no salirse, dada la amplitud de lo que es transferencia con transferencia o relación en el sentido moderno, lo puede sacar, ¿sí? De lo que sí predomina socialmente, que las personas que acuden a análisis van desde una demanda de salud, no van a una demanda de libertad, no van a una demanda de autoconocimiento, ¿no? Generalmente van por dolor, por una demanda asociada a salud. Nomás agregaría eso, ¿no? Ok, yo para empezar el día de hoy quería un poco retomar en el capítulo que él hace acerca de qué es la psicoterapia. Hace una visión histórica, ¿no? De qué es la psicoterapia. Y primero lo pone en este marco del médico, que tiene que ver con problemas del paciente que está sufriendo, padeciendo, y que entonces, hasta antes del siglo XIX, pues la principal era esta parte pedagógica, informativa, de autoridad, que el médico podía, a través de su personalidad, influir sugestivamente en el paciente, ¿no? Después ya resalta que, como con la hipnosis, esta estrategia de sugestión se hace de una forma más directa, pero precisamente para atacar ya síntomas psicosomáticos o aspectos psíquicos de las molestias somáticas, y que después de este desarrollo de la hipnosis, pues ya pone la gran contribución de Freud, en que ya tiene como primera relevancia lo que está pasando en el inconsciente. Y en ese inconsciente, entonces, Freud le pone atención al material reprimido, y lo que él dice es que eso dio un gran brinco en el proceso psicoterapéutico, pero que de alguna manera este énfasis en lo sexual a nivel clínico, pues de alguna manera tampoco permitía limitar, no permitía, perdón, que se generara de una forma más auténtica todas las necesidades del individuo. Pone luego a Adler, diciendo que Adler, en su perspectiva que tenía del abordaje de inferioridad a los pacientes, pues ya le da ese entorno sociopolítico que tienen todos los sujetos, y que entonces esa otra parte de Adler también contribuye a generar una visión más psicosocial, que de hecho él hace también énfasis en cierto momento en este artículo de qué es la psicoterapia, sobre que el abordaje al psiquismo tiene que ver necesariamente con lo psicosocial, que no es suficiente el enfoque biológico, ¿no? Y entonces ahí creo que ese abordaje histórico me parece interesante, porque luego ahí es donde, como decía muy bien Carmen, ¿no? Ya propone que el proceso psicoterapéutico no es nada sencillo, es un proceso profesional de mucha profundidad, dificultad, que requiere mucho estudio, requiere mucho trabajo, y que de hecho va de acuerdo a nuestra perspectiva de nuestro complejo, de nuestro proyecto de la complejidad del psiquismo, porque precisamente hace ahí énfasis en que es necesario tener pues un conocimiento de las religiones, de los mitos, del entorno social. Y entonces ahí mismo él coloca al terapeuta como a un profesional que requiere una formación amplia, precisamente para poder moverse en todos estos niveles, ¿no? Que son necesarios cuando ya se hace un trabajo de esta naturaleza que describía muy bien Laura, ¿no? Un trabajo fuerte, gradual, profundo, cuando se es necesario, porque también lo dice muy bien que a veces no hay que hacerlo, ¿no? Y hay que saber cuándo no hacerlo. Pero aún así, a mí me parece todavía muy congruente, porque curiosamente, bueno, yo llevo 30 años dando clases en la Facultad de Medicina de la UNAM, y ahí precisamente el tema que tiene que ver para los médicos en su proceso de relación médico-paciente sigue siendo un tema candente, ¿no? Porque la medicina cada vez en su tecnificación ha ido perdiendo una capacidad para poderle transmitir a los alumnos médicos nuevos, pues esta importancia de la relación médico-paciente, porque no se trata nada más de un tema más en la medicina. En la medicina, digamos que los médicos tienen que llevar tanto conocimiento con tantas especialidades, pero de alguna manera a nivel epistemológico, el médico, en el momento en que científicamente tiene que hacer un abordaje en una buena comunicación humana con los pacientes y establecer una relación médico-paciente de compromiso, que es
que es la más deseable, en lugar de la autoritaria, la paternalista, democrática. Pues de alguna manera el médico tiene que saber manejar esa autoridad médica que siempre tiene. Y entonces sí, creo que es un tema de actualidad, porque será a lo mejor en la cantidad de conocimientos que el médico tiene ahora que tener un porcentaje pequeño por todos los conocimientos que tiene, pero a nivel de parado como autoridad médica que está frente a sus pacientes, tiene una gran importancia, ¿no? Entonces, curiosamente, todo esto que se escribe hace un siglo, ¿no? Bueno, un poco menos de un siglo por parte de John, sigue teniendo mucha actualidad e importancia para la formación del médico. Bueno, pues empezamos nuestro conversatorio, el flujo libre de ideas. Yo les transmitiría un poco el interés por Jung en la actualidad en relación a la imaginación activa, o sea, dentro de la que habla los documentos que leímos, pero que no termina todavía de establecerse cuál es exactamente la técnica de la imaginación activa. Creo que es lo que le da cierta singularidad, especificidad, relevancia en relación a otras intervenciones que también son relaciones, utilizan la transferencia, pero que Jung lo dice en el texto, pues busca la imagen como para promover el símbolo a través del cual va a transformar el inconsciente, ¿no? Eso, pero cómo promueve, cómo estimula, cómo desarrolla esta técnica, esta imaginación activa, ¿sí? No está muy claro porque ahorita, por ejemplo, se tradujo que solamente a través del dibujo. Y no solamente a través del dibujo. El propio quedarse con los sueños, que el sueño es más que sería un dibujo, ¿no? No propositivo, a través del cual se va a promover la movilización en el sujeto que analiza de sus símbolos, del significado, ¿sí? Para él, que le va a dar su individualidad, su singularidad, pero que no va a poder acceder a ellos si el analista no maneja esta posición activa que promueve el imaginario, que promueve el juego, que usa su propio inconsciente, o sea, en el sentido que estaba yo leyendo de por qué está tan asociado a la alquimia, ¿no? La técnica, en cuanto que en la alquimia hay una transformación de los elementos del mundo interno, pero siempre y cuando el sujeto, o sea, la subjetividad del analizador, ¿sí? También se meta en la materia. O sea, como los alquimistas en la antigüedad, ¿sí? Vivían el proceso de transformación de los metales y que la misma transformación, el resultado de la espada, de la transformación del metal, tenía que ver con el fabricante de la espada, no solamente de los materiales con los que se construía la espada, ¿no? Y que esto tan antiguo, y que ahora lo vemos en Salatino, que dice que no hay sujeto, ¿sí? No, todo se construye en la relación sujeto-objeto, ¿sí? Interventor, intervenido, llámese una célula o llámese una subjetividad, ¿sí? Está codeterminada, ¿sí? Está correlacionada en forma no jerárquica, sino jerárquica, ¿sí?
también el propio material, o sea, acá el paciente, el inconsciente del paciente está también estimulando al analista. Pero acá es interesante porque está por desarrollarse, ¿sí? ¿Cuál sería estos aspectos de la imagen, del imaginario, ¿sí? ¿En qué y cómo utilizarse y en qué áreas? Por ejemplo, en lo psicosomático. Yo creo que una manera de acceder a los trastornos psicosomáticos sería a través del uso de lo imaginario. No tan largo el proceso en el que se enfatiza la palabra, ¿no? Solo la palabra y solo el concepto de transferencia en el sentido de sujeto-objeto, en el sentido tradicional positivista, sino este manejo de las imágenes para que pueda el paciente irse hasta lo preverbal, ¿no? Para poder tener acceso a más pronto en realización el manejo del tiempo también es muy importante en Jung, espacio y tiempo. Sí. En cuanto que para el inconsciente el tiempo es la famosa antemporalidad y que se da a través de la imagen más fácilmente que a través de una narrativa, ¿no? Por ejemplo, o en los grupos, cómo en los grupos se da más fácilmente la inducción de estados emocionales determinados por ciertas imágenes, y ahí el concepto de fantasía inconsciente, y sabemos cómo la fantasía, que es imaginaria, ¿sí? Que es el concepto de fantasía en Jung también, organiza un grupo, ¿sí? Y ahí por eso sí la actualidad de Jung, es interesante cómo tanto para lo grupal, tanto grupo pequeño como grupo amplio, sociedad, como para el grupo interno de los sujetos individuales. Es muy atractivo el profundizar en ello. Y yo todavía no encuentro el texto, ¿sí? Sobre la imaginación activa en Jung, así como saben hacer los sajones, sí. Esto y luego esto y luego utilizan la mano derecha y la izquierda y luego chupes el dedo. Todavía no lo encuentro, ¿sí? Y creo que es necesario investigar en ese campo nosotros. Pues yo sería una... Sí, como nuevos alquimistas o como continuadores, que la metáfora de la alquimia en Jung es la transformación de la materia elemental en oro, del plomo en oro, y consiste, pues lo podemos entender, en el trabajo sobre el ser del individuo para transformar los elementos primitivos, lo inconsciente, en algo que sea presentable, que sea bello, deseable y rico. La comparación sería que el oro, hacer de la tierra o del plomo materia brillante, esplendente, aguda, pura, la pureza. Por eso la relación también, la preocupación por la ética, la transformación por vías convenientes, adecuadas y en pureza, como pretendían los alquimistas. Sí. Para poder ver un poco la técnica en su utilización, Jung tiene varios textos donde él narra cómo va trabajando con sus pacientes. De hecho, destaca un paciente que era depresiva, la cual él le narra un pasaje precisamente de Cronos, de la mitología griega, y a partir de ahí hay una reacción. En este sentido, digamos, la propuesta de las imágenes, ¿sí? Toma como 3 lugares. Precisamente por eso la posición activa del
del terapeuta, porque tomando él estos elementos simbólicos, retoma parte de las tradiciones también de tipo místico, esotérico, desde un lugar muy racionalista, ¿no? Que después se malentiende y se genera, digamos, como una corriente, ¿sí? Donde se permite, digamos, incluso una visión más allá de lo supraterrenal o metafísico. Pero si nos vamos un poco más acá, los símbolos con los que juega Jung están puestos precisamente al servicio de la integración de esta dialéctica, porque vayamos entendiendo que las imágenes y cómo se construyen estas imágenes, ¿sí? Para sanar al paciente, son parte de un marco de referencia. Y precisamente de esta integración en donde nosotros también vamos proponiendo estos elementos para que este juego inconsciente empiece a desplegarse. De ahí precisamente que parte del resultado de nuestra provocación de imágenes se convierta precisamente en una reacción. Digo, recordemos también que Jung en algún momento abrió una metodología todavía más compleja a partir del tarot, sin llegar a la psicomagia, que hoy también, digamos, tiene un nivel también de repente supraterrenal y de repente muy superficial. Sí podemos pensar que parte de los símbolos, del juego de los símbolos, apela precisamente a estas caracterologías o arquetipos que también ya destacaba Carmen, en donde en este juego va permitiendo esa movilidad. Entonces, quizá ahí es donde es más fácil empezar a entender cómo es que este principio de la imagen, o más bien de la integración de los arquetipos, ¿sí? A la psicoterapia, ayuda precisamente a construir ese diálogo. Algo similar a lo que sucede con el rabí, por ejemplo, o con el sacerdote católico, o con el pastor, que se acerca el creyente, propone una problemática, y el rabí, el pastor, el sacerdote, lo remiten a un texto, o lo remiten a un símbolo, o a una metáfora de tipo religioso, una parábola, para que él empiece a construir, no un sentido cerrado, en donde le está dando una visión mm, solamente didáctica o prescriptiva, sino en realidad está movilizando a que el otro se vaya llenando de esto para que vaya a experimentar. Sí, regresamos nuevamente a esta participación activa de la persona. Finalmente, ahorita que estabas comentando de las parábolas, ¿no? De la gente, la autoridad religiosa, justamente los budistas eso es lo que hacen, ¿no? Cuando están formando a nuevos monjes y tienen unas dudas, ¿no? Existenciales, o tienen alguna pregunta, nunca van a responder de forma concisa, sino van a responder con una pregunta, o van a responder con algún tipo de parábola, como decías, o de acertijo, si lo podemos poner así, ¿no? Y justamente es como darle tú el sentido a eso. Me parece que es algo bien interesante porque justamente es donde estamos conectando, desde mi punto de vista, esta parte religiosa, espiritual, con esta parte más médico-racional, ¿no? Entonces Jung lo que intenta hacer, desde mi punto de vista, es como condensar todo eso, porque justamente él lo que entiende es que el ser humano, el individuo, es eso, o sea, son esas partes, esas dimensiones, y se necesita para poder llegar a esta individuación, se necesita conjuntar todas estas partes en algo congruente, en un sistema congruente, en un sistema psíquico congruente. ¿Congruente para quién? Para esa misma persona, para el sí mismo, ¿no? No es tan importante que socialmente sea adecuado. Si bien, evidentemente, siempre vamos a estar sometidos a lo cultural. Finalmente, nosotros, por ejemplo, vivimos en una cultura cristiana, católica, y siempre vamos a estar sometidos, digamos, a este sistema de valores, pero es como
redirigir todos esos valores sociales a un sistema de valores propiamente del sí mismo, ¿no? Y pues todo esto, la verdad es que implica un trabajo interno bastante intenso, que como decía José hace rato, hay veces que el paciente no está como tan consciente o tan abierto o tan, pues sí, como tan en búsqueda de sí mismo, ¿no? Está más en búsqueda de resolver conflictos, resolver el sufrimiento, resolver el dolor. Dame la solución. Vengo a hablar, pasa mucho en terapia, ¿no? Vengo a hablar y a quejarme y a como que intentar darle solución a problemas realistas, problemas de mi día a día, problemas de relación, problemas de vinculación. Y ahí el problema es que me parece que nos mantenemos en una cuestión bastante superficial y no podemos indagar tanto, nosotros como terapeutas, no podemos indagar tanto en esta cuestión más suprapersonal, como decía Jung, ¿no? Y pues nos quedamos justamente en lo que Jung denomina la terapia menor, en donde se nos requiere o tal vez un consejo, tal vez una guía, tal vez una palmadita, ¿no? En el hombro. Se requiere como una participación menor del terapeuta y no sé hasta qué punto también tenga que ver con la educación emocional que tenemos como seres humanos hoy en día en esta sociedad, ¿no? No hay una cultura del trabajo interno, no hay como no, no hay tiempo ni espacio justamente en esta sociedad para justamente trabajar y ponerse a reflexionar sobre cómo mis acciones están repercutiendo en mi vida, ¿no? Finalmente, cuando uno llega a terapia es que tal persona, ¿no? Es que mi relación con no funciona, es que tengo un problema con mis hijos, es que tengo un problema con los hijos. Entonces, estamos como todavía en esta cuestión muy externa y no nos podemos reflexionar en qué estoy haciendo yo sobre esto, ¿no? Sobre este problema, sobre este conflicto. Y más allá de eso es por qué empecé a tener estos patrones, de dónde vienen, de dónde surgen, y también esta parte creativa que está bastante suprimida en nuestra sociedad, que para Jung es muy importante, ¿no? Porque es a través de esta creatividad y a través de esta cualidad humana que podemos indagar muchísimo más, ¿no? Y evidentemente tampoco se desarrolla en la cultura, entonces, digo, en la sociedad. Entonces, repito y me pregunto qué tanto tenemos esta capacidad como sociedad para tener esta transformación real y profunda del yo para llegar al sí mismo y para tener propiamente esta individuación. ¿Qué tan dispuestos estamos de hacer este trabajo, ¿no? Porque como bien dice Jung, se requiere una voluntad del yo sólida y se requiere una cierta, yo le diría una valentía, porque finalmente estás haciendo un trabajo regresivo donde te vas a encontrar con ciertas cosas que no siempre son agradables y que evidentemente causan una cierta angustia porque no hay forma de ponerles un, em, no hay forma de ponerles, no hay forma de verbalizarlos. Todo es ya en el campo del ícono, en el campo de la imagen, en el campo del símbolo. Entonces, también da miedo lo que no se puede nombrar, ¿no? Lo que debe de ser nombrado, primero que nada, necesita tener una forma. Entonces, es un trabajo regresivo que a veces no estamos dispuestos a hacer. Y pues yo me quedo también con esa duda, ¿no? Bueno, Bueno, yo me quedé, ¿voy? sí, no, por favor. Sí, yo me quedé en esta parte que decía Pepe en relación a la imaginación creativa. Y de repente vino a mí la idea de la terapia así un tanto activa y palabra versus no palabra, ¿no? Es decir, cuando Jung, por ejemplo, dice, si un paciente me cuenta un sueño, ¿no? Yo asumo y participo porque esto va a aportar algo al conocimiento del sueño.
Y en esta parte del abordaje de los aspectos del inconsciente individual y colectivo, entonces ahí es donde pasa lo que tiene representación, palabra, cosa, etcétera, y que de manera inconsciente nos podemos ir más profundo, y entre más profundo vayamos, más amenazante para el sujeto es. De ahí que los procesos regresivos en terapia profunda no son para todos, y existe riesgo de desconexión temporal o transitoria en relación a la conexión con los aspectos más terroríficos del inconsciente. Y esto me lleva a pensar en varias cosas. Uno, en donde la escasez de la palabra, pero el exceso de símbolos verbales y comunicacionales se da mucho en psicoterapia infantil temprana, ¿no? Y allí, cuando Jung dice que hacen un dibujo, etcétera, etcétera, luego aparece un garabato, pero tiene un contexto para el sujeto, que esta parte que no tiene nombre, que no tiene forma, etcétera, sale al exterior, adquiere, digamos, un preconcepto, una previsualización, algo, y a veces pasa como en el sueño, que tenemos un sueño y no lo recordamos, pero la emoción y la sensación están presentes al despertar. Es decir, esto es muy importante porque en esta parte de la indagación del inconsciente individual y colectivo es un recurso más que rompe con la abstinencia, ¿no?, de algunas terapias heterodoxas. Por ejemplo, de la manera en que se aborda en psicoterapia infantil una gran cantidad de instrumentos. La técnica del garabato, ¿no? Entonces, el niño pinta un garabato, ¿no? Y el terapeuta lo termina y ve en qué forma lo encuentra, ¿no? Luego, el terapeuta pinta un garabato y el niño lo termina y le dan un significado en común ellos. No saben, se lo enseñan al papá y no quiere pagar la consulta, ¿verdad? Porque es muy simbólico, ¿no? Entonces, tenemos ya desde siempre esta parte que Jung deja por ahí, que se queda interrumpida en la historia y en la historia de la técnica, pero que de alguna manera vamos encontrando equivalentes de la manera de ir adquiriendo el simbolismo, sobre todo cuando la fantasía inconsciente no se expresa verbalmente, sino a través de símbolos y conductas, llámese Melanie Klein y el paciente de tantos años, ¿no?, en el bombardeo, etcétera, cómo va dando toda una serie de interpretaciones y todo, que no es más que ir a la simbología interna, y que en esta parte de la simbología interna, etcétera, está todo el proceso que hemos visto del depositario inconsciente arquetípico, individual y cultural, ¿no? Entonces, con lo que mencionaba Pepe, me llega a mí la idea de la terapia más activa y el concepto del análisis de la palabra versus más allá de la palabra, y el poner sobre la mesa los aspectos simbólicos a través de lo que sea, ¿no? Ahora sale el dibujo porque en el texto por allá queda. Pero yo creo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Esto que estamos hablando. Y es un poco tratar de pensar, darle la respuesta de Pepe de qué es esto, ¿no? De la imaginación creativa, de la fantasía, etcétera. Todo esto que decía Pepe. Y que cómo lo podemos entender así a lo sajón, ¿no? 1 más 1 más 2 más 2, chúpate el dedo, ¿no? Sí, probablemente sí lo logremos conceptualizar de una manera más o menos concreta, pero pues probablemente no más que aprender subjetivamente el concepto e internalizarlo, como sucede mucho en psicoterapia. Bueno, eso quería aportar. Hasta ahí, ahorita. Sí, bueno, respondiendo un poco a esta parte,
porque me parece muy importante estos dos elementos. Si nosotros tratamos de sistematizar el pensamiento junguiano, podríamos iniciar precisamente desde este sentido dialéctico, que es el acuerdo, que esto también ya en la clínica clásica del psicoanálisis inicia con la demanda. Sin embargo, nosotros sabemos que la demanda siempre está puesta como un elemento a resolver inmediato, que sin embargo no es la demanda en sí, ¿no? Lo que está en lo profundo tiene que ver precisamente con estos elementos que están enclavados, que hacen todos estos clivajes y que van generando precisamente estos dolores. Por eso esto que Abraham decía me parece maravilloso, porque nos recuerda precisamente que entre más estamos yendo hacia la sombra, entre más estamos tratando de encontrar este inconsciente, más nos angustiamos. Y entonces lo que va generando precisamente en el paciente, pues es un asunto de resistencia. La famosa resistencia que generalmente le damos como una connotación muy general, pero en realidad pues es miedo, tristeza, coraje, frustración, y que generalmente no traducimos. Por eso quizá el segundo gran momento de lo que podríamos pensar en la psicoterapia junguiana tiene que ver con este acuerdo, con esta escucha que sí es activa y propositiva. Es decir, no solo es un asunto de prescripción, sino es un asunto de construcción e indagación. Cuando nos ponemos en el primer momento muy junguianos, quizá esos son como los elementos centrales. Poner precisamente en juego al paciente desde el inicio, que es, tú vas a intervenir en tu propia recuperación, tienes que empezar precisamente a pensar, a hablar y a construir. Las herramientas que están artísticas o culturales ayudan precisamente como un elemento adicional hacia la abreacción, porque regresemos que este es el sentido quizá más importante, porque para Jung la abreacción da un significado donde ya ha habido una conexión inconsciente y entonces hay una acción concreta que puede ser, no puede ser verbalizada a veces, ¿sí? Pero puede conectarse. De ahí precisamente la construcción de estos mandalas, ¿sí? Que también decía Lau, precisamente pensando en el pensamiento budista, en donde lo que se va construyendo son estos mundos, ¿sí? En donde no hay un sentido propiamente, sino es esta parte estética, esta parte de la construcción del mundo y hacia dónde me lleve. O regresando a esto que decías precisamente de la psicoterapia infantil, en donde lo que se están proponiendo son juegos y símbolos. Entonces, quizá este sería como el segundo gran momento, precisamente ya de esta integración, en donde, por supuesto, la transferencia ya está puesta en este juego dialéctico, en donde va y viene constantemente. Sí creo que es difícil, sobre todo pensando en una sociedad como la que tenemos, en donde nosotros, desde este mercantilismo y de esta racionalidad, estamos pensando en cosas concretas. El paciente se vuelve un agente de una necesidad que tiene que ser cubierta y está cubierta desde este lugar de quítame el dolor, qué tengo que hacer con mi novia o si cambio de trabajo y transmuda la responsabilidad subjetiva hacia el terapeuta. Y aquí es donde precisamente creo que el valor de lo simbólico, el valor del juego, esta actitud activa, creativa, permite precisamente que el paciente pueda empezar a verse poco a poco, ¿sí? Pueda entender que hay un lugar de inconsciente que se empieza a alumbrar, el por qué está haciendo las cosas. Porque en efecto, si nosotros pensamos en esta sociedad que tenemos, ¿sí? La gran dificultad es hacerle ver al paciente que el problema no es si lo va a cortar la novia o no, o el novio, o si va a cambiar de trabajo, o si está peleado con la mamá, o si tiene que independizarse. No, el asunto está en desde dónde está esto surgiendo como conflicto, que regresando precisamente a este sentido de la neurosis que decía Jung, sí genera esta tensión entre lo social y el individuo. Hasta aquí. Sí, yo también me quedé pensando en esto de la imaginación activa. Yo creo que el ejemplo que pone en el artículo sobre el dibujo da
una idea muy clara de cómo se puede llevar o guiar al paciente en ese camino de encontrar el inconsciente por sí mismo, para encontrarle todo un sentido. Pero que lo que en realidad se hace, por ejemplo, cuando narran un sueño, bueno, cuando se narra un sueño, se deben de tomar las imágenes del sueño como ese dibujo sin hacer el dibujo. Y ahí ir penetrando en esas representaciones que primero son del paciente y llevarlas hacia unas representaciones más colectivas, ¿sí? Donde van haciendo lo que se llamaba en el artículo como puentes con lo inconsciente, ¿no? Entonces, en esta imaginación activa, se va guiando al paciente para ir caminando por esos puentes hacia el inconsciente, primero personal y después inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces ahí, bueno, pues la ayuda del médico es importantísima, del terapeuta es importantísima porque le va a ir dando elementos de esas imágenes que se presentaron en el sueño, le va a ir dando imágenes, por ejemplo, religiosas, por ejemplo, míticas, por ejemplo, alguna leyenda antigua o moderna sobre el significado de esa imagen del sueño, ¿no? Y entonces el paciente va recuperando toda esa información del inconsciente colectivo. Yo sí creo que haya miedo y tristeza y temor de ir abordando todos estos temas cada vez más profundos, pero también como que debe haber un gusto y una alegría de ir descubriendo un poco más allá de lo evidente y de lo manifiesto, ¿no? Entonces, desde ahí que la labor del analista pues sea fundamental en esto de la imaginación activa y bueno, pues la preparación, ¿no? Del analista en tanto literatura, en tanto arte, en tanto religión, en tanto filosofía, en tanto, que se vuelve muy complejo. Y bueno, sabemos que Jung viajó a Oriente, a la India, y viajó a muchísimas ciudades y se empapó de todos estos conocimientos que a su vez le servían para ampliar su técnica y comprender más el inconsciente colectivo y a la vez para ir ayudando a los pacientes y hacer su propio autoanálisis, porque él también en estos sueños donde soñaba una casa con varios niveles, ¿no? Cómo iba analizando y las conclusiones a las que llegaba, ¿no? Cómo cada estrato de la casa soñada pertenecía a una época de la humanidad donde él podía obtener símbolos y podía integrarlos a su vida y al momento que estaba viviendo para encontrar ciertas respuestas pues a las incógnitas que él se había planteado, ¿no? Entonces, pues desde ahí, o sea, Jung era una persona que había explorado su inconsciente de manera muy profunda y había viajado y se había empapado de culturas llenas de significados y simbolismos y podía entender con base en todo esto
el inconsciente propio y de sus pacientes, ¿no? Y de ahí que el trabajo resultara de una riqueza formidable y de que ahora nos parece tan actual, ¿no? No nos parece una visión vieja, sino al contrario, una visión muy moderna que nos va bien, ¿no? A nosotros estarla entendiendo. Hasta aquí mi comentario. Y a mí me gustaría agregar a lo que estás diciendo, que yo creo que por eso el factor del tiempo es algo bien importante, porque tienen que ser precisos los momentos en los que se empuja un poquito más hacia lo profundo y cuándo es tiempo de parar, ¿no? Porque tenemos en cuenta que la estructura psíquica está en juego, ¿no? Y hay que saber cómo, o más bien cuándo interferir y cuándo parar. Entonces yo creo que ahí es bien importante el tiempo y esta, pues yo supondría inclusive intuición del terapeuta para saber si hay necesidad de parar un poquito, dejar respirar y espaciar un poco esta exploración, esta indagación, o al contrario, seguir empujando un poquito porque hay una cierta resistencia del que estamos analizando, ¿no? Entonces también es como esta sensibilidad para poder determinar ese tipo de momentos y a mí me parece también muy importante lo que dice John con respecto a esto, que el terapeuta necesita también saber conocer, vamos a decir, conocer el proceso por el cual le está pasando la persona, ¿no? El paciente. Y él por eso dice que es necesario retomar un poquito esta imagen de Quirón, ¿no? El médico herido, que es justamente el que a través de su propio sufrimiento, a través de su propio dolor y a través de su propia herida, puede identificar la herida de los demás y así ser de ayuda y poder guiar, sostener y pues llevar casi de la mano al paciente, ¿no? Entonces me parece que el proceso terapéutico en este sentido es súper complejo, muy delicado y también creo que lo hace extremadamente puntual porque la interacción entre el paciente y el terapeuta es única. Entonces, en ese sentido, poder encontrar un terapeuta, yo creo que también exige un cierto tiempo, ¿no? Porque necesitas también estar como en una cierta armonía o en una cierta conexión con ese terapeuta que no siempre es posible. No siempre vas a sentirte cómodo con un terapeuta y viceversa, no siempre te vas a sentir cómodo con un paciente. Entonces ahí también está esta interacción y la importancia de saber determinar si ese trabajo o ese espacio terapéutico va a tener algún resultado, ¿no? Acorde a esta armonía o a esta vinculación que puede existir entre paciente y terapeuta. Bueno, yo al escucharlos en la sesión de hoy, me daba gusto que estuviéramos pudiendo estar en esta atención flotante y dialéctica de comunicación, que curiosamente me parecía que estábamos siendo junguianos y que curiosamente me trasladaba al principio, ¿no? Cuando empezábamos que decíamos, nosotros no vamos a ser junguianos, vamos a ser arqueólogos de la mente, ¿no? Aunque estamos leyendo a Jung, precisamente porque el acercamiento dialéctico del justo medio, considerando las perspectivas de lo uno, de lo múltiple, el inconsciente, lo colectivo, lo individual, requiere como este movimiento que es artístico y que en realidad requiere pues mucho lo que acaba de decir Laura, ¿no? Esta intuición no gratuita, sino formada a través del proceso de preparación y pues como dijo desde un principio Alfredo, ¿no? De establecer un proceso de autoconocimiento personal, si no sería imposible. Y aquí con esta forma, ¿no? Que yo veo que se está dando, que me da mucho, que me gusta mucho escucharla, ¿no? Que es más bien acercarse a la sabiduría terapéutica para precisamente, muy de acuerdo a nuestro proyecto, como cada vez menos escuelitis, y más como acercamiento dinámico a los fenómenos del psiquismo complejos, ¿no? Y ahí, como varios de nosotros somos terapeutas de grupo, yo nada más quería leer un fragmento
y en este contexto, por supuesto, que es muy amplio, porque qué bueno que uno no es, qué bueno que no seamos puristas de que leamos un párrafo y dice, Jung ya dijo eso, ¿no? Que se da mucho en nuestras áreas psicoanalíticas, que la gente lee un párrafo y dice, no, aquí lo dijo Freud, entonces yo ya tengo la razón, ¿no? Pero nada más un poco porque somos varios psicoanalistas del grupo. Ponen en un fragmento. Dice, por lo general y principalmente los deseos infantiles aparecían en el sueño, por lo que Freud acometió el estudio en serio de los sueños. Y luego pone esta parte. Se había dado así el paso decisivo para hacer de la psicoterapia moderna un método de tratamiento individual. Es completamente imposible que el tratamiento psicoanalítico se pueda aplicar al mismo tiempo a varios o incluso a muchos pacientes. El tratamiento psicoanalítico es cualquier cosa menos un mecanismo rutinario. Bueno, yo quiero poner este párrafo, ¿no? Yo sé que afortunadamente no somos nosotros de lectura dogmática, ¿no? Pero ¿qué pensaríamos, ¿no? De como terapeutas de grupo, ¿no? Acerca de esto que escribe Jung. El micrófono, Pepe. Ya está. No, no está Pepe, todavía no se oye. Ya está, ahora sí. ¿Sí? Sí. En cuanto a que una cosa es el qué, otra es el cómo y otra el para qué, y que muchas veces en nosotros se nos olvida que siempre debe haber un para qué. O sea, que tú entras en un proceso con un objetivo, no puedes psicoanalizar al de la basura, pues no lo acuestas en el diván, con si va a recoger la basura o alguien que va a hacer necesidades, y esto es metafórico también. Y que dependiendo del para qué es el cómo, pero que sí debe haber un marco referencial, ¿sí? Que nos explique y les explique qué estamos haciendo. Y en ese sentido, esto que planteas, podemos hacer intervenciones psicoanalíticas a partir de técnicas psicodramáticas a instituciones. Mira, Caes dice que sí, ¿no? Y lo hemos vivido, o sea, como a través de técnicas psicodramáticas, de las famosas multiplicación dramáticas, el grupo o los grupos pueden llegar a una escena común o arquetipo, le diría, ¿no? Se diría junguianamente que está develando el organizador de ese momento de la institución, ya sea una situación de tipo de dependencia, ya, el lenguaje psicoanalítico de lucha y fuga, o dependiendo pues pero sí, es una escena, y sí es una emoción, y sí es lo que entre todos se construye, y sí el develarla a través de las técnicas dramáticas llega a ser consciente o inconsciente. Ahora, ¿para qué? Bueno, en ese momento la institución le sirve, ¿no? Sentir que está paranoide y que es paranoia, que no se va a morir, pero que parece que sí, y que actúa como tal, y entonces es ser consciente de eso, o sea, que está actuando de acuerdo a qué tipo de vida y muerte y no de problemas económicos, es muy, entre comillas, útil en relación al para qué, ¿no? Ahora, meter a una institución, a un psicoanálisis psicodramático todo el tiempo, pues a lo mejor si ese es el trato, pero no, socialmente no hay las condiciones para que así sea. Sin embargo, hay instituciones, hablando de instituciones ya muy bien establecidas, que periódicamente se someten, ¿no? Y llamémosle iglesia, ¿no? A intervenciones en el que sí se analizan con un marco referencial, si tú quieres, muy singular, pero en el que sí se mueven los procesos inconscientes psicoanalíticos y que sí son
adecuados. Para contestar tu planteamiento, Javier, en el sentido de en realidad, ¿de qué estamos hablando? En el sentido de hacer consciente lo inconsciente con una metodología que solamente es posible si se enuncia la regla fundamental, ¿no? El no actuar, el imaginar, hablar para promover los procesos inconscientes que son intersubjetivos para un objetivo determinado previamente antes de enunciar la regla. Yo decía como una de las cosas que rigen mi manera de pensar, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el hospital, en el Fray Bernardino, cuando se introducen las técnicas psicodramáticas en las asambleas del piso con pacientes psicóticos, ¿sí? Una maravilla, ¿no? En cuanto a qué ponen en escena, qué dramatizan los pacientes, ¿no? De la conflictiva que viven ahí, que ponen en evidencia toda la bronca de la represión y del temor y que participan tanto enfermeras como pacientes y que ayudan muchísimo, ¿sí? Para bajar todas las ansiedades persecutoras y toda la fantasía que estaba determinando una situación muy difícil de manejar. Es aplicar ahí hacia imaginación activa, o sea, produce una imagen colectiva que mueve en todo mundo situaciones universales, arquetipos, luego ponlo a hablar sobre ello. Eso es Jung, eso es psicoanálisis. Y eso aplicado en un manicomio, ¿no? Donde está prohibido en algunos, ¿no? Hablar de esto. Por eso digo que qué bueno que estamos hablando de esta manera tan... Sí, y a lo mejor acá yo creo que radicaría mucho el planteamiento en cuanto al énfasis que pone Jung en la individuación, ¿no? Como que ese énfasis que le da ese momento del individuo, yo creo que es aquí a esa parte que se refiere, ¿no? Y un poco para que sepamos también los alcances de la intervención grupal, los recursos, los beneficios y qué sí nos da y qué cosa nunca nos va a dar, pues el dispositivo tal vez, ¿no? Claro, yo haría un énfasis en ese sentido. El elemento catártico que puede tener la reunión frente a un chamán, frente a un evento deportivo, frente a un evento social, está puesto desde esta subjetividad donde nosotros actuamos colectivamente. Cuando nosotros pensamos en psicoanálisis, estamos pensando en una demanda y en un proceso de individuación, precisamente. En ese sentido, creo que hay un proceso histórico, dialéctico, en el propio Jung, porque él venía precisamente de esta tradición individualista, y junto con Freud, en donde el asunto era tú a tú. Se va poco a poco abriendo, a partir de la integración con el Círculo de Eranos, un intercambio precisamente a estos eventos más tribales, más chamánicos, en donde precisamente hay una transmutación, una transformación de la subjetividad, y entonces sí va abriendo después una visión más grupal. Pero creo que en ese sentido, regresando un poco a lo que dices, Javier, en efecto, creo que la parte más importante del proceso está en este sentido de la individuación, hasta donde la herramienta nos llegue, porque también depende de la propia subjetividad del paciente. O sea, en la colectividad del grupo, ¿sí? También hay una serie de limitantes de sujeto a sujeto. Y entonces, puede ser que precisamente la construcción psicoterapéutica pueda ayudar precisamente a que el grupo avance, aunque las subjetividades vayan a sus propios ritmos, ¿no? Hasta aquí. Sí, y algo que me gustaría agregar a todo esto es que el propio Jung decía
a ver, no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que una terapia es mejor que la otra, que una técnica es mejor que la otra. Todas sirven. Simplemente hay que saber determinar para quién y en qué momento, ¿no? Lo decía con respecto a la terapia de Freud y de Adler, ¿no? Él nunca dijo que eran terapias inútiles. Al contrario, ¿no? Él lo que quería justamente era proponer tal vez una nueva vertiente, una nueva técnica, una nueva forma de abordar el problema psíquico, pero para enriquecer, no para aplastar lo que ya existía. Era nada más para aportar a este conocimiento científico para poder justamente lidiar con este conflicto, con este problema de la psiquis, que aparte es algo muy, pues, efímero, finalmente no es tangible, no lo podemos tener en las manos. Entonces, eso así provoca que las técnicas tengan que ser flexibles, ¿no? Que la forma y el método tenga que ser flexible y que tenga que poder ser adaptativo a las necesidades de la persona que lo requiere. Si la persona requiriera más un apoyo grupal porque es, en este, vamos a decir, en términos junguianos, es más extrovertido, pues tal vez le sirva más entonces esta terapia grupal y con las herramientas que va adquiriendo, él mismo tenga esta necesidad de decir, ahora necesito hablar de frente a frente, de sujeto a sujeto con una persona, porque tengo inquietudes muy propias, ¿no? Que no estoy abordando en este grupo. Pero finalmente creo que todo es válido y todo tiene su lugar en este mundo terapéutico porque si lo hacemos con conciencia y evidentemente nosotros como terapeutas estamos preparados para indagar en diferentes métodos, en diferentes técnicas, todo es válido. Yo en donde creo que habría que tener mucho cuidado es justamente en la preparación del terapeuta. Hoy en día, por ejemplo, existe mucho esta cuestión del coaching, que pues usualmente no son personas que están preparadas o que tienen esta disciplina psicológica o médica o no tienen como esta estructura académica, epistemológica y pretenden como que dar justamente este tipo de ayudas, ¿no? Ahí yo creo que es donde habría que tener un poquito más de cuidado porque las propuestas desde mi punto de vista no son lo que va a ayudar de forma contundente. Va tal vez a resolver, entre comillas, estos problemas más superficiales, pero no está ayudando, no está aportando al conflicto psíquico que se está buscando resolver mediante todos estos métodos y estas aportaciones psicoterapéuticas de las que estamos hablando, ¿no? Este yo creo que sería el peligro, pero pero bueno, o sea, dentro de lo que conocemos nosotros y de lo que nosotros manejamos, me parece que todo es válido, simplemente es tener esta intuición y esta capacidad de determinar qué es lo que van a estar, qué necesita el terapeuta, qué es lo que necesita el paciente, ¿no? Porque inclusive puede que ni necesite psicoanálisis, puede que necesite un cognitivo conductual, puede que necesite un psiquiatra también, nada más, ¿no? Puede que necesite terapia grupal, puede que necesite psicodrama, y también ahí regresamos nuevamente a este conocimiento y a esta apertura a este gran abanico del terapeuta, ¿no? O sea, tiene que estar bien anclado en lo realista, en lo consciente, pero también tiene que tener una solidez de personalidad para poder llegar a estas profundidades psíquicas si lo requiere el paciente. Entonces, retomo pues este protagonismo o esta importancia que tiene el terapeuta también en ese sentido. Sí, yo pensaba con respecto a esto que se persigue, ¿no? El para qué, ¿no? ¿Qué persigue la terapia de Jung? Como para tenerlo un poquito más claro. Y es esta creatividad, o sea, como ampliar la visión del mundo que el paciente que llega con una molestia definida va a tener después de un cierto tiempo en terapia, ¿no? Entonces es como ampliarle su visión del mundo y volverlo creativo
por medio de todos los ejercicios que se hicieron a lo largo de la terapia, de ver más allá de la miopía con la que llegó, ¿no? Sino de ver más allá en lo profundo y volverlo creativo para su propia vida. Entonces, en ese sentido, va a recuperar partes de su inconsciente que no conocía y que lo fue conociendo a través del proceso. Y entonces, al recuperar eso inconsciente, dice Jung, va a ser un equilibrio, ¿no? Entre dos entidades dialécticas, ¿no? Y va a llegar a un equilibrarse. Esto va a ser una ganancia para la vida del paciente, suponemos, porque va, en el mejor de los sentidos, el mundo va a cobrar un nuevo sentido para él. Sí, entonces va a ampliar el para qué vivir, ¿no? Entonces ya hasta su sufrimiento va a tener un otro sentido dentro de su mundo. Y bueno, o sea, un ideal demasiado elevado es que el individuo se vuelva un ser completo con toda esta nueva adquisición que hace de lo inconsciente, lo arquetípico, el inconsciente colectivo, integrado, porque ya no hay esta cuestión moral que lo esté atormentando, ¿no? Justo en sus valoraciones consigo mismo y verdadero. O sea, la verdad ampliada de lo que es su vida, lo que es su psique, lo que es su personalidad, lo que es su comportamiento, lo que es su entorno, lo que es su pasado y el pasado de la humanidad, digamos. Y entonces, idealmente, pues el conflicto moral va a disminuir y pues va a ser un paciente en un sentido, pues, con un sentido de vida más completo, ¿no? Y va a poder juzgar, pues, su vida con más justicia, digamos, ¿no? Entonces, creo que todo lo dicho nos lleva como a este panorama, ¿no? De ambicioso de lo que se persigue finalmente con el paciente, ¿no? Que me parecía importante subrayar como para qué tanto, ¿no? ¿Para qué tanto? Pues con esta finalidad, ¿sí? Hasta aquí. Bueno, a lo mejor hay un poco ahí haciéndole más digamos, como esta propuesta que parece muy buena, junguiana, de ver la terapia como un proceso científico, con todo lo complejo que es. Sí, me gustaría hacer un poco ahí, entonces, dar una revisión de lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Porque en el siglo XX, de alguna manera, digamos que la hegemonía de la psiquiatría sí llevó un modelo de salud de enfermedad que dificultó que la psicoterapia tuviera esa calidad científica que dentro de la hegemonía del poder, ¿no? Haciéndole más como Lakatos, como Kuhn, en Sociología de la Ciencia, la psicoterapia no pudo colocarse en ese lugar de prioridad precisamente por la hegemonía de la psiquiatría, ¿no? Que tiene el poder de salud de enfermedad y que se basaba en el beneficio en función de la evidencia. Y entonces los modelos que tuvieron mucho éxito en ese sentido fueron los cognitivo-conductuales, ¿no? Y de alguna manera, precisamente, para no caer en estos juegos de escuelas, juegos de parcialización, creo que a nivel científico, todo este movimiento que ha surgido, sí me parece que ha sido muy interesante, donde es, en vez de la medicina basada en evidencias, la psicoterapia basada en evidencias, es la psicoterapia basada en el cliente, ¿no? En el paciente, en el interesado,
para ponerle diferentes denominaciones de acuerdo a cada caso, y en donde precisamente a nivel de sociología de las ciencias, no a nivel de lo que estamos hablando, sino a nivel de lo que ha pasado, es muy interesante que el planteamiento de Jung, temprano en el siglo XX, tuviera que ver con eso. Si finalmente uno quiere esta intervención mayor, ¿no? Que ya Laura lo aclaró muy bien, hay gentes que no quieren una intervención mayor, lo que necesitan son cosas muy concretas, e inclusive Jung dice, pues yo a estas personas las dejo con su marco eclesiástico, ¿no? Que se vayan a sus grupos religiosos, porque como también somos religiosos, entonces, en un respeto también de las situaciones de cada quien, creo que a nivel de sociología de la ciencia psicoterapéutica, en efecto, sí esta forma de abordaje cualitativo del proceso científico a nivel de la psicoterapia, pues nos permite que por lo menos sí veamos que este siglo XXI, en esta teoría de la complejidad, pues nos lleva a que tenga todo este lugar que a nivel de la sociología de las ciencias no tuvo la psicoterapia a nivel científico, ¿no? De la psicoterapia basada en el interés de cada paciente, pero aparte con la necesaria preparación sólida, ¿no? Que está atrás, porque como muy bien decía Laura, a lo mejor alguien de coaching pues, no tiene mucha preparación sólida, pero si vence su omnipotencia, si ese grupo que los forma sabe cuáles son sus límites, está muy bien, porque va a servir, ¿no? El gran problema es cuando en ese grupo pequeño de formación de coaching, que yo he visto que eso pasa, le dicen, no, pues ya pon tu consultorio, ya estás preparado, ¿no? Todo está bien, como en una minimización omnipotente, pues, ¿no? O lo mismo, ¿no? Porque también ser psiquiatra, pues no es cualquier cosa y requiere una preparación muy sólida, pero a veces dentro del marco de sociología de las ciencias, pues se presta que ciertos grupos psiquiátricos hagan un desconocimiento completo de esta otra estrategia, ¿no? Cualitativa, digamos, ¿no? De acercamiento al problema, pues. Entonces, a nivel sociológico científico, yo creo que el problema ya no es el coaching o la alta preparación, ¿no? Sino el problema que nos pasa dentro de los gremios de conocimiento que nos rigidizamos con una forma de ver y nos gana la omnipotencia y pretendemos imponer, pues. Entonces, inclusive en toda esta propuesta que está haciendo Pepe acerca de este acercamiento al psiquismo, en efecto, pues yo creo que es muy congruente con todo lo que estamos viendo de la propuesta junguiana, ¿no? Que hay que ver con toda su complejidad, todas las diferentes perspectivas, ¿no? Para que esa propuesta del psiquismo, pues precisamente tenga esta complejidad, al mismo tiempo, esta posibilidad de salirnos del aspecto grupal que llega a pasar en los grupos científicos para mantenernos en ese lugar de apertura y flexibilidad. Pues. Y yo estaba, se oye, leyendo hace un rato sobre alquimia y técnica de imaginación activa, y precisamente una aportación que me llegó es que se va mucho a las palabras, que en un tiempo no había diferencia entre la palabra y la cosa, ¿no? En términos de, por ejemplo, azufre o plomo o oro y sol, ¿no? En términos que la palabra psique, ¿no? Dice, fue en los orígenes que no había esa división materia-espíritu, sino sí que era aquello que tenía las dos cosas y que no era ni materia ni espíritu, que esto de materia y espíritu es moderno. Aquí oigo, Javier, en esa narrativa de esa división que nos domina, pero que en los orígenes, ¿sí? Por eso sí que es eso, ni material ni espiritual, sí que es lo original, ¿no? Lo que son las dos cosas, que no hay que no se tiene que dividir. Y digo, ¿cómo estamos volviendo? Ojalá retome como el oximerón, pues, o farmacón, o sea, ese tipo de palabras que retomen esa sabiduría, pues, que nos saque de las dicotomías y nos permita darle
propiedad socialmente a nuestra materia de estudio que no la tenemos, luego nos tragan, ¿a poco no? Bueno. Justamente ahorita que estabas diciendo esto, me acordé de que para Jung también es importante la presencia del cuerpo, ¿no? La presencia de lo material. Es que es tan vasto y extenso Jung que a veces es difícil entenderlo, ¿no? Y es como difícil justamente como retomar todos los elementos que él considera, ¿no? Que él ha considerado que propuso en su momento. Y para él también era importante el cuerpo, porque justamente él no hace esa distinción, él intenta no hacer esta o sea, no intenta pues, ¿no? Dividir las cosas y no intenta dividir justamente al individuo, intenta al contrario, ¿no? Como que hacerlo una sola cosa. Y en ese sentido, retoma también toda esta parte corpórea, toda esta parte de la materia y toda esta parte biológica, cómo lo une justamente con lo que vamos construyendo ya en una parte emocional y en una parte mental, y cómo todo eso se va entretejiendo para formar a este individuo que es único, ¿no? Y hay que saber ver a ese individuo único a través de su propia subjetividad, porque también creo que el problema que puede existir y por lo cual es importante que el mismo terapeuta vaya o se prepare, ¿no? Que tenga como este autoconocimiento, es justamente para que pueda hacer esta distinción entre él, entre su persona y la subjetividad del paciente. Entonces es esta capacidad de mirar a la persona que tienes enfrente, ¿no? Y esa capacidad de mirar que tienes enfrente solo se puede lograr cuando conoces tus limitaciones y sabes perfectamente por dónde andas, ¿no? Que evidentemente no hay que comprenderlo como una estructura cerrada, porque en ese caso no sería posible este intercambio y esta transferencia. Evidentemente sí hay una transformación, hay una conexión, un vínculo que va a ser un puente entre los dos y va a haber una transformación del mismo terapeuta. Pero esa transformación nunca va a ser lo suficientemente fuerte como para destantear al terapeuta. El terapeuta sí necesita tener un eje y una base muy sólida, que sí va a tener estas modificaciones de acuerdo a sus pacientes y sí va a tener esta relación, esta vinculación afectiva, pero no más allá de quién es él. No va a tener este trastorno o esta confusión de límites o no se va a ver arrastrado por la misma psique del paciente, ¿no? Que luego puede pasar. Entonces hay que tener como justamente esta conciencia muy sólida y este conocimiento muy sólido del yo, ¿no? Del sí mismo, para poder interactuar con estas psiques subjetivas separadas, bueno, que justamente buscamos hacer que se diferencien, ¿no? Que tengan esta diferenciación, que tengan esta autonomía y que tengan esta capacidad de pensar y de ser independientes, ¿no? A ideas generales, sociales, a valores religiosos, culturales, o estos encadenamientos familiares, inclusive estos patrones que se nos heredan. Entonces es darle, pues eso, justamente una iluminación a todo eso para que pueda justamente encontrarse a sí mismo. Yo, regresando un poco precisamente a lo que planteaba Javier hace un momento cuando leí el párrafo, retomaría como tres aspectos. El primero sería el sentido técnico. La formación psicoanalítica en sus distintas vertientes teóricas, muy occidentalizados, siempre ha tenido como procesos muy definidos para el abordaje. Y en ese sentido, Jung va rompiendo un poco, sin embargo, sí aclara creo que varios elementos. El primero creo que tiene que ver con el asunto de los niveles, porque en efecto, no se despega, ¿no?, del asunto positivista ni científico. Lo que integra es precisamente esto irracional simbólico, ¿sí? Y le va dando, dentro de este marco teórico, un equilibrio.
En ese sentido, digamos que dentro de la técnica, lo que vamos descubriendo, ¿sí? Es que la subjetivización, ¿sí? Como parte del proceso hacia la construcción del individuo, ¿sí? O del proceso de individuación, va llevando por distintos caminos, ¿no? Entre ellos precisamente estos elementos imaginarios, y aquí el sentido imaginario como imagen, ¿no? El segundo punto o momento que me parece importante dentro de este proceso, digamos, técnico, es esta escucha dialéctica que lo que va integrando es precisamente estos niveles. Porque, por supuesto, cuando nosotros vamos llegando con un paciente llega al consultorio, obviamente no abrimos el inconsciente inmediatamente. O sea, se va haciendo precisamente un proceso transferencial, un proceso de intercambio, y a partir de ahí se va integrando esta vinculación para poder ir profundizando. ¿Sí? La metáfora de precisamente de la casa. Hay pacientes que nos permiten entrar a la sala, hay pacientes que nos dejan ir al comedor, a la cocina, pero ya cuando estamos de repente en los baños, ya estamos en las recámaras, es que ya hemos llegado a esas profundidades, precisamente desde dentro de esta dialéctica. Y claro, aquí esto que decíamos de las terapias alternativas, sí creo que todas pueden tener un enfoque y una utilización, pero aquí otro elemento técnico y clínico, que es la abreacción, sí, en muchas de estas coachings y psicoterapias breves o psicomágicas o astromágicas, ¿sí? Por llamarlos de alguna forma, mantienen el punto clave en la abreacción. Y a veces la abreacción, es decir, el poder conectar emocionalmente y tener una catarsis, hace una simulación de que hay un efecto benéfico y transformador. Y en ese sentido, creo que Jung sí está mucho más allá. Y aquí es donde precisamente no solo se trata de un sentido de abracción inmediato, sino de toda una construcción precisamente en donde los elementos sociales, culturales, políticos, económicos, religiosos, familiares, ¿sí? Todos van entrando precisamente en un sentido dentro de este círculo en donde el centro es ese yo, o ese sí mismo. Y ese sí mismo que precisamente los va articulando en un propio diálogo interno que se va construyendo gracias precisamente a procesos analíticos. Hasta aquí. Bueno, Abraham y luego Alfredo. yo quería Alfredo. comentar sobre un detalle que... Alfredo. ¿Alfredo? Sí. Sí. Alfredo, tu micrófono, Alfredo. Quisiera continuar con la intervención que se interrumpió. La importancia de la imaginación activa, como se ve en los mitos. Incluso decía yo, el mito de Psique y Eros. Psique es la bella, la sensitiva, la que requiere el contacto con Eros, el amor, pero tiene que hacerse el encuentro en la tiniebla, en la oscuridad. Y en el momento en que se ilumina, podemos decir, con la racionalidad, con la luz solar, con la intelectualidad, desaparece el encanto. Entonces, lo valioso, según nos muestra Jung, es integrar ambas condiciones. El valor simbólico de psique y la presencia del eros para poder pues vivirlo con intensidad y unir ambas condiciones del alma humana para superar el cartesianismo que prevalece en los aspectos, en los ámbitos médicos, psiquiátricos y psicológicos, todavía muy radicalmente y en forma excluyente en la actualidad. El cartesianismo sigue vivo, buscando o fundándose en aquella frase de Descartes, de que nada hay en el intelecto que no estuvo antes en los sentidos. A través de la experiencia. Ahora se dice medicina basada en evidencia, que es como una derivación de aquel viejo pensamiento
del siglo XVII. Bien, hasta aquí. Yo quería pensar esto. Por ahí, cuando en alguna lectura de Jung habla desde que la psicología se estudiaba desde la parte de la filosofía. Cuando yo estudié medicina, psicología se llevaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Y yo asistí ahí a clases sobre filosofía de Descartes con el maestro Fray Alberto Escurdia, ¿no? Que era bastante liberal para ser fray. Entonces, luego la psicología ya se separa de la Facultad de Filosofía y Letras y tiene toda una historia más independiente, y posteriormente llegan los conductistas y generan toda una estructura. Pero esto me llevó a pensar también en lo que dice Jung de las características del psicoterapeuta, ¿no? Entre otras, que tiene que saber de filosofía, de mitos, de un montón de cosas. Y yo pensaba en cómo esto es que volvemos a pensar en este concepto de abordar la psicoterapia, las psicoterapias, desde la complejidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo debiera ser un psicoterapeuta con una gran cantidad y diversidad de conocimientos humanísticos, científicos, médicos, etcétera, que sea capaz de integrarlos en sí mismo para no estar contraponiendo, ¿no?, lo positivista versus lo subjetivo, ¿no? Esta es una parte. Y entonces diría que nos empuja a hacer esto que hemos hablado de un estudioso de las ciencias sociales y de la psicoterapia. Tendríamos que ser un ser polifónico, ¿no? Polivalente, ¿no? Politécnico, pero siempre tendiendo a ver cada uno de las áreas del conocimiento por el entrecruzamiento de la complejidad actual. Y yo pensaba cómo poder aplicar estos conocimientos, algunos, todos, no sé, a la teoría del psicoanálisis grupal. Y pensaba en cómo se fueron dando la aproximación del psicoanálisis a los grupos y de cómo en un principio se pensaba que era el psicoanálisis del grupo dando cierta omisión al sujeto, al individuo. Posteriormente, hay varias opiniones, por ejemplo, de Lacan, en donde se dice que estar frente a un grupo en interacción con el grupo, esto se presta a la manipulación y a la pérdida de la ortodoxia, porque uno está involucrándose constantemente en el grupo. Y si nosotros pensamos cómo se fue dando el grupo, antes era el grupo, el terapeuta y un observador silencioso acá con cara de palo, para poder tener una observación de la interacción del terapeuta y el grupo. Y esto fue evolucionando de tal manera que los sujetos en el grupo tuvieron una significación distinta, ¿no? Y entonces la parte de cómo se va dando en la actualidad, yo creo que es lo que Kais vino proponiendo en los cambios de su teoría, que era una primera ruptura epistemológica, una segunda, ¿no? Y dice a mí que ya van como 10 rupturas epistemológicas. Pero es decir, como un constructo teórico lo podemos ir adaptando, construyendo en una teoría, adaptándolo, por ejemplo, a la tarea grupal, en todos sus sentidos. Y esto nos lleva a pensar que somos sujetos inacabados, ¿no? Inacabados. No lo tenemos todo hecho ni todo dicho en el mundo. Por eso, esta parte que ha venido proponiendo Pepe, de ir pensando la psique a través de nuevos paradigmas, esto nos lleva no al reduccionismo,
sino la ampliación del conocimiento, y que, como viene diciendo Javier, desechar o soslayar una teoría es empobrecerlos, ¿no? Es eso. Y yo creo que ahora más que nunca requiere repensar la vigencia de la complejidad y de todas las teorías aplicables a una causa. Bueno, eso me hizo pensar esta parte. Hasta aquí. Okay. Oigan, ahora sí creo que tenemos que ir ya cerrando cada quien con algo que quiera decir en esta primera reunión de la psicoterapia de Jung. Pues eran como conceptos generales, entonces ahora sí por tiempo, pues empezamos a cerrar. Oigan, a ver cómo quieren ir cerrando. Pues yo haría un resumen en cuatro oraciones para ser muy breve. La psicología analítica de Jung incluye el estudio de polaridades y su integración en el self, el inconsciente colectivo como fuente potencial del crecimiento humano, la espiritualidad, que es lo transpersonal, para llegar a una individuación, o sea, la síntesis de polaridades de fuerzas conscientes e inconscientes, ¿no? O sea, es resumir demasiado, pero bueno, no tenemos tiempo. No, pues ya no hay que hablar. Está muy completa, Carmen. La apagamos, de ahí nos vamos. Como Es cuando que ya... hay un golazo, ¿no? Ah, ya la apagamos, ya nos vamos. ¿Alguien más quiere decir algo? No, ya no. Sí, yo quisiera decir que insistir en que las propuestas de Jung nos muestra a su paisano Paracelso como ejemplo de lo que es ser médico, investigador, curador y filósofo. Paracelso es un modelo del ejercicio de la medicina, porque él era filósofo, era algo mago, era alquimista y era pues conocedor de las plantas medicinales y de sus efectos psicoactivos. Entonces sí, es un modelo de lo que el médico debiera intentar. El médico en el trabajo con el alma, con el espíritu, en búsqueda de la integración del self, como si fuera pues el arca de la alianza o si fuera la búsqueda del grial. Todo pues en lenguaje simbólico y mítico junguiano. Bien, hasta aquí. Y bueno, a mí me gustaría decir nada más para terminar, justamente esta parte del terapeuta como persona, su construcción como persona. Creo que lo que implica ser terapeuta es una búsqueda, es una elección de vida que implica de antemano una búsqueda del sí mismo propio, ¿no? Vaya la redundancia. Y que para eso, pues son años, o sea, yo lo entiendo como dice él, el factor del tiempo, como dice Jung, el factor del tiempo, y eso el factor del tiempo de la iniciación. Hay una necesidad de ser iniciado para poder ser terapeuta. Hay una necesidad de sufrir un poco las regresiones del inconsciente para poder ver esas mismas regresiones en otros, ¿no? Y retomo esta cuestión de la ética, justamente, ¿no? Cómo hay que tener una honestidad tajante y cruda para saber hasta qué punto puedes ser terapeuta, cuáles son tus limitaciones, a quién puedes ayudar y a quién no, y, y seguir trabajando. O sea, para mí esto es una elección de vida y la iniciación nunca termina porque finalmente cada paciente es un maestro también, ¿no?
y con cada paciente uno se enriquece y con cada paciente uno va adquiriendo cada vez más conocimiento y más entendimiento de la vida. Y quiero rescatar eso, la ética del terapeuta y esta construcción que tiene que hacer, esta decisión que tomó y la responsabilidad que tiene al respecto. Y ya. Yo respondía a Jung, es decir, como está siempre hablando sobre entre lo uno y lo múltiple. O sea, un término tan de actualidad y tan viejo, ¿no? Pero que él está así, o sea, la singularidad, o sea, la individualidad, la diferenciación y lo múltiple en términos de los inconsciente colectivo, lo arquetípico, lo social, etcétera, ¿no? Creo que esa es un organizador de sus pensamientos permanentes. Ok. Francisco, ¿algo para terminar? Sí, pues creo que uno de los elementos claves que hoy se tocaron, pues es precisamente pensar una técnica que claramente Jung abrió un paradigma de construcción interna más que de una visión más sesgada al estilo occidental de una técnica por pasos. En ese sentido es una construcción que también es una, como decía Laura, un elemento de integración propio, en donde uno también se encuentra y se desencuentra constantemente, ¿no? Creo que esa es la parte, digamos, rica de esta dialéctica interna, como de la dialéctica con el paciente, con la dialéctica social. Hasta aquí. Ok. Bueno, a lo mejor yo con la frase, digamos, cada uno en su síntesis, como estábamos diciendo, pues cada quien contribuye desde una perspectiva científica, ¿no? Lo dijo Laura muy bien, ¿no? Cada quien va dando algo más y cada voz tiene su propia perspectiva, ¿no? Y así como han sintetizado, yo lo sintetizaría como que Jung es un experto del justo medio, en el justo medio entre el consciente y el consciente, en el justo medio entre el individuo y la colectividad, el justo medio entre el terapeuta y el paciente. Es así, sí, es un arte importante, inclusive ahí mismo en ese justo medio, pues cada quien de acuerdo a su propia naturaleza se va a colocar en el lugar que mejor esté, ¿no? Finalmente, yo creo que lo que mejor nos puede pasar es que tengamos menos esta tendencia a decir es de la escuela kleiniana, es de la escuela no sé qué, sino más decir, el terapeuta tal, que es un buen terapeuta que se sabe mover flexiblemente, tiene estas capacidades, ¿no? Entonces, dentro de su ejercicio profesional puede hacer estas cosas y este otro terapeuta llamado tal, con su individualidad, que tiene tales formaciones, es capaz de hacer estas cosas, ¿no? Para pasar en una visión, yo creo que cada vez más dinámica. Y en otra perspectiva, a lo mejor, yo había visto casos de Jung que hablaban de esos pacientes suizos, muy estructurados, que les costaba trabajo ser ellos mismos en función de una sociedad más, pues mucho más organizada, más restrictiva, ¿no? Que les costaba trabajo que saliera esa otra parte en una sociedad así. Y yo imaginaba, si eso lo contrastamos con la sociedad mexicana actual, ¿no? La sociedad mexicana con el narco ya como parte de nuestra cultura. ¿Cómo haría si saliera uno de los chapitos que le gustaría el piano y el arte? ¿Cómo le haría para llegar a terapia siquiera, ¿no? O sea, sería muy complicado. Pero por esta visión que Jung hace muy bien, ¿no? De cada cultura, cómo le marca las cosas. Bueno, pues seguiremos en nuestra próxima sesión, la siguiente parte ya del trabajo de la psicoterapia de Jung, que vemos que es bastante rica. Muchas gracias, hasta la próxima.